Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y polémico, las llamadas guerras bananeras. ¿Eso es? Vamos a ver cómo, bueno, entre finales del siglo XIX y más o menos 1934, Estados Unidos intervino militarmente una y otra vez en Centroamérica y el Caribe. Sí. Nos basamos en fuentes que detallan estas acciones y la idea es, pues, entender un poco las causas, los eventos clave y esa mezcla, ¿no?, de intereses económicos y pura estrategia militar. Y fíjate, es curioso ya empezar por el nombre. Lo de guerras bananeras no es un término de la época, ¿eh? Lo popularizó un escritor, Lester D. Langley, pero ya en 1983. Ah, mira, Pero la idea ya estaba ahí. O. Henry, el escritor, usó lo de República Bananera en 1904 y se refería a Honduras, precisamente. claro, eso ya da una pista importante. ¿Eran guerras por defender intereses nacionales o más bien por beneficios de empresas concretas? Esa es la gran pregunta, sí. Entonces, para aclararnos, hablamos de qué exactamente. ¿Ocupaciones militares, simples acciones policiales? Pues mira, hablamos principalmente de intervenciones, de ocupaciones militares, llevadas a cabo sobre todo por los marines de Estados Unidos. A veces con apoyo naval, claro. Ya. Y afectaron, bueno, a una lista de países: Cuba, Panamá, Honduras, Nicaragua, México, Haití y la República Dominicana. Una zona muy, muy concreta, entiendo. ¿Y qué movía a Estados Unidos? Porque imagino que no serían solo las bananas, aunque el nombre... No, claro, no solo eso. Pero los intereses económicos eran gigantescos. Piensa en compañías como la United Fruit Company, que hoy es chiquita, o la Standard Fruit, que ahora es Dole. Grandes nombres, sí. Tenían plantaciones enormes de banano, pero también azúcar, tabaco. La United Fruit, la UFC, con gente como Samuel C. Murray, al que llamaban el hombre banana, era un coloso. Controlaban mucho. Controlaban todo. Es lo que se llama integración vertical, desde la tierra hasta los barcos. Y su influencia era, bueno, tremenda. Podían influir directamente en la política local. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿podían llegar a pedir una intervención militar si algo no les gustaba? Pues fíjate si podían. Hay casos documentados como en Honduras en 1911, donde la UFC básicamente presionó y consiguió que Estados Unidos apoyara un golpe para quitar a un gobierno que no les era favorable. Increíble. Eso da una idea muy clara de cómo intereses privados podían mover la política exterior de un país como Estados Unidos en esa región. Exacto. Una influencia brutal. Y más allá de la economía, que ya vemos que era clave, ¿qué otros factores jugaban? Pues la estrategia geopolítica, por supuesto. Estaba la doctrina Monroe y luego el corolario Roosevelt, que básicamente daban luz verde a EU para intervenir y estabilizar países en su esfera de influencia. Querían mantener a raya las potencias europeas. Claro, el patio trasero, eso es. Y luego, importantísimo, el Canal de Panamá se inauguró en 1914 y asegurar su control era, vamos, vital para el comercio, para el poder naval. Y de hecho, EUS apoyó la independencia de Panamá de Colombia en 1903, ¿no? Justo para eso. Precisamente, para poder construir y controlar el canal a su antojo. Entiendo la mezcla de intereses. ¿Y cómo se veía esto en la práctica? ¿Algún país que fuera el ejemplo perfecto de todo esto? Honduras, sin duda. Es el arquetipo de república bananera. Sufrió muchísimas intervenciones. 1903, 1907, 1911, varias veces. Sí. Sí. Las compañías fruteras controlaban las exportaciones, muchísimas tierras, los pocos ferrocarriles que había, a menudo conseguidos con contratos un poco, bueno, digamos que ventajosos para ellas. Y encima, a veces surgían problemas como plagas, la famosa enfermedad de Panamá, que afectaba a los bananos, y entonces los intereses de las compañías cambiaban y eso generaba más inestabilidad. Complicado. Nicaragua también es un caso clave. Estuvo ocupada casi sin parar desde 1912 hasta 1933. Intervenían para proteger sus intereses y para apoyar a líderes que les fueran favorables, claro. ¿Y en otros sitios? Mencionaste antes Haití, República Dominicana. Sí. En la República Dominicana, la ocupación entre 1916 y 1924 fue bastante dura. Hubo batallas importantes como la de las trincheras y una lucha larga contra los llamados gavilleros, que eran guerrilleros locales, campesinos sobre todo. ¿Hubo muchas bajas? Sí,
Se habla de unos 144 marines y cerca de 950 dominicanos. Y en Haití, ocupada de 1915 a 1934, impusieron una constitución nueva que permitía a los extranjeros comprar tierras, algo fundamental para las empresas. Y también reprimieron duramente a los cacos, que eran grupos armados haitianos que se oponían. ¿Y Cuba y México qué papel jugaron? Bueno, Cuba quedó bajo una influencia estadounidense muy fuerte después de 1898. Hubo ocupaciones y consiguieron la base naval de Guantánamo a perpetuidad en 1903. México es un caso un poco diferente, más complejo. Tuvimos la guerra fronteriza y la ocupación de Veracruz en 1914. Ahí entraban también temas como intentar cortar suministros alemanes al gobierno de Huerta. Entiendo. Y en medio de todo este lío surge una figura casi de película, Smedley Butler. Sí, un mayor general de los marines. Sí, estuvo en casi todas estas intervenciones. Ganó 2 medallas de honor, que es muchísimo, pero luego su visión cambió por completo, ¿verdad? Exacto. Butler es fascinante por eso. Vivió todo desde dentro. Fue un héroe militar condecoradísimo, pero años después lo denunció todo. Tiene un discurso muy famoso. La guerra es un latrocinio, donde se describe a sí mismo como, bueno, como un matón de clase alta para las grandes empresas. ¡Qué fuerte! Una autocrítica brutal. Totalmente. Pone el dedo en la llaga sobre quién se beneficiaba realmente de todo aquello. Sus palabras resumen muy bien esa tensión entre el discurso oficial de llevar la civilización o la estabilidad y la cruda realidad económica. Y aparte de la intervención militar directa, ¿qué otros métodos usaba Estados Unidos? La ocupación militar, claro, pero también la presión económica, lo que llamaron la diplomacia del dólar. Apoyaban golpes de Estado si hacía falta, ponían y quitaban gobiernos. Instalaban regímenes amigos, digamos. Eso es. Y toda esta experiencia, todas estas intervenciones pequeñas, llevaron a los marines a desarrollar el Small Wars Manual, un manual que básicamente recogía las tácticas aprendidas en Centroamérica y el Caribe para futuras operaciones parecidas de contrainsurgencia y estabilización. O sea que, resumiendo mucho, estas guerras bananeras fueron como un cóctel. Por un lado, intereses económicos privados muy fuertes, Muy potente, sí. y por otro, la estrategia geopolítica de Estados Unidos, centrada en controlar la región y asegurar el canal. Exactamente. Una mezcla de las dos cosas. Y claro, dejaron un legado muy complicado en la zona. ¿Qué tipo de legado? Pues mucha inestabilidad política que duró décadas en algunos países, un resentimiento antiestadounidense bastante profundo y, por supuesto, la consolidación del dominio económico de EU en la región. Sombras que, bueno, quizá llegan hasta hoy. Claro, y eso nos lleva a una última reflexión, quizá pensando en gente como Butler y su cambio de visión. Más allá de lo puramente económico o militar, ¿de qué manera crees que estas intervenciones históricas podrían seguir influyendo hoy en día? En cómo se ven las cosas, en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Es una buena pregunta, sí. Es probable que esa memoria histórica, esa percepción de intervencionismo por intereses propios, siga pesando en las relaciones actuales, generando desconfianza o interpretando ciertas acciones de hoy a la luz de lo que pasó entonces. Una herida que quizá no ha terminado de cerrar. Da para pensar, desde luego. Hoy nos metemos de lleno con un tema eh, que pesa mucho en el universo, y nunca mejor dicho, la materia oscura. Literalmente. Esa cosa hipotética, invisible, que parece ser la mayor parte de la masa que existe, pero que, bueno, no la vemos porque no interactúa con la luz. Eso es. Hemos estado revisando un montón de observaciones, de teorías, para entender por qué casi toda la comunidad científica cree que está ahí. Y sobre todo, ¿qué narices podría ser, no? Porque vaya misterio. Es que los números impactan, ¿eh? Piensa que todo lo que conocemos, los átomos, la materia bariónica que nos forma a nosotros, a las estrellas, a los planetas, Lo que vemos. exacto, lo que vemos, apenas es un 5% de la energía y masa total del universo. Un 5%. Sí, sí. Se calcula que la materia oscura es como un 27% y el resto, casi un 70%, es energía oscura, otro misterio aparte. O sea, que si hablamos solo de masa, la materia oscura es la dueña del cotarro, como el 85%. Prácticamente.
Domina la gravedad del universo sin que podamos echarle una foto. Vale, a ver, entiendo que hay pruebas, pero postular algo invisible, que es el 85% de la masa, suena, no sé, como muy heavy, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso? Pues por necesidad, porque vemos cosas moverse de formas que no podemos explicar solo con la materia que vemos, usando la relatividad general de Einstein, claro. Y ahí las galaxias tuvieron la culpa, ¿verdad? Las curvas de rotación. Totalmente. En los años 70, gente como Vera Rubin se pusieron a medir cómo giraban las estrellas en galaxias espirales. Esperaban que las de fuera fueran más lentas, como los planetas exteriores del sistema solar. Eso es. Pero, sorpresa, las estrellas de los bordes iban rapidísimo, igual o más rápido que las interiores. Vaya. Una discrepancia brutal. La única forma de que eso cuadrase, sin tocar las leyes de la gravedad, era suponer que la galaxia estaba envuelta en un halo enorme e invisible de algo. De materia oscura. Entendido. Una pista muy fuerte en las galaxias. Y esto se ve también a escalas mayores, en cúmulos de galaxias, por ejemplo. Sí, sí, se confirma y a lo grande. Mires como lo mires. La velocidad a la que se mueven las galaxias dentro del cúmulo, el gas caliente que hay entre ellas y que emite rayos X, Ajá. o incluso cómo la masa del cúmulo deforma la luz de objetos lejanos, lo que llamamos lentes gravitacionales. Todo apunta a lo mismo, ¿A qué? a que hay unas 5 veces más masa de la que podemos ver. 5 veces. 5. Y luego está el famoso cúmulo bala que siempre se menciona como la prueba del algolón. Es que es un caso espectacular. Son dos cúmulos que chocaron. Y se ve perfectamente como el gas caliente, que es materia normal, choca, se frena, interactúa. Como una onda de choque. Vale. Pero si mapeas dónde está la mayor parte de la masa, usando las lentes gravitacionales, ves que esa masa ha seguido adelante. Ha atravesado el choque sin inmutarse, separada del gas. Justo lo que esperas de algo que no interactúa con la luz ni consigo misma, como el gas. Exactamente. Algo que solo nota la gravedad. Y además, tenemos el fondo cósmico de microondas, la foto más antigua del universo. El eco del Big Bang. Esas pequeñísimas diferencias de temperatura, las anisotropías. ¿Sí? Encajan de forma increíblemente precisa con el modelo cosmológico que usamos, el lambda CDM. Y ese modelo necesita materia oscura fría para funcionar. Es fundamental para explicar cómo se formaron las estructuras, ¿no? Las galaxias, los cúmulos. Claro, como la materia oscura no interactuaba con la radiación del universo primitivo, pudo empezar a agruparse por gravedad mucho antes que la materia normal. Creó como unos pozos gravitatorios que luego atrajeron a la materia normal. O sea que sin materia oscura no estaríamos aquí hablando de esto. Pues probablemente no, o el universo sería muy diferente. Las estructuras habrían tardado muchísimo más en formarse si es que llegaban a formarse como las vemos. Y esto choca con las alternativas como Mond, las teorías de gravedad modificada. Sí, Mond y teorías similares intentan explicar las curvas de rotación cambiando la ley de la gravedad, pero suelen tener muchos problemas para explicar a la vez el cúmulo bala y sobre todo los detalles tan precisos del fondo cósmico de microondas. La mayoría cree que incluso si hay que modificar la gravedad, seguimos necesitando materia oscura. Vale, la evidencia parece bastante sólida. Si existe, ¿qué demonios es? Empecemos por lo que no es. Materia normal escondida. Planetas, agujeros negros. Eso parece bastante descartado. No puede ser materia bariónica normal, la hecha de protones y neutrones. ¿Por qué no? Por la nucleosíntesis primordial. Sabemos cuántos bariones se crearon justo después del Big Bang, por la abundancia de elementos ligeros que medimos, como el deuterio o el helio. Y no salen las cuentas. No hay suficientes bariones. No, ni de lejos. Además, se buscaron objetos masivos pero oscuros en el halo de nuestra galaxia, los llamados machos, usando microlentes, y tampoco se encontraron suficientes. Entonces, nos vamos a partículas exóticas, no bariónicas. Candidatas. Uf, aquí empieza el zoo de partículas. Históricamente, los WIMPs, partículas masivas de interacción débil, fueron los reyes. El milagro WIMP, he oído. Sensibles bajo tierra, intentando ver el pequeño retroceso de un núcleo atómico cuando un WIMP choca con él. Y nada concluyente. ¿Y en el LHC, en el CERN, tampoco? Tampoco. Se busca energía o momento perdido en las colisiones que podría haberse llevado una partícula de materia cubo invisible. Hay límites muy fuertes, pero ninguna señal clara.
¿Qué otras opciones hay sobre la mesa ahora que los WIMPs están de capa caída? Pues han ganado mucho peso los acciones. Son partículas hipotéticas muy, muy ligeras. Ultraligeras. Eso. Y además matarían dos pájaros de un tiro, porque también podrían resolver un problema de la física de partículas llamado el problema CP-fuerce. Interesante. ¿Algo más? También se habla de agujeros negros primordiales. No los que se forman cuando muere una estrella masiva, sino agujeros negros formados en los primeros instantes del universo. ¿Y eso cómo encaja? Bueno, las detecciones de ondas gravitacionales han visto fusiones de agujeros negros con masas un poco inesperadas, y eso reavivó el interés, aunque hay muchas restricciones sobre cuántos podría haber. O sea que la búsqueda sigue abierta por todos los frentes. Detección directa bajo tierra. Detección indirecta, buscando productos de aniquilación de materia oscura, como rayos gamma o antimateria, que vengan de zonas donde se acumule, como el centro de la galaxia. Con telescopios como Fermi o detectores como IceCube o AMS. Exacto. Y luego, como decíamos, los colisionadores como el LHC. Se sigue buscando. Es increíble. Décadas buscando y el componente principal de masa del universo sigue siendo un fantasma. Es que es uno de los grandes, grandes misterios de la física actual. Sabemos que está ahí, su gravedad ha esculpido el cosmos. ¿Pero qué es? Se nos escapa. Para terminar, danos una idea final para darle vueltas. Algo provocador. Pues, a ver, si la materia oscura interactúa tan poco con nosotros y, aparentemente, consigo misma, ¿quién nos dice que no tenga sus propias interacciones complejas en un sector oscuro? ¿Un universo paralelo oscuro? No exactamente paralelo, pero sí. Quizás pueda formar estructuras complejas propias. Estrellas oscuras, planetas oscuros, regidos por fuerzas oscuras que no conocemos. El universo podría ser muchísimo más rico y extraño de lo que ni siquiera imaginamos. Ahí queda eso. Un universo oscuro dentro del nuestro. Fascinante y un poco inquietante. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la Royal Opera House de Londres. Ese icono cultural que, bueno, muchos conocemos simplemente como Covent Garden, ¿verdad? Exacto. Es la sede principal del Royal Ballet y la Royal Opera, que ahora, desde 2024, tienen esta nueva marca conjunta. Aunque el edificio, claro, conserva su nombre histórico. Pues eso, nuestra idea hoy es explorar un poco su historia, sus transformaciones, quizás algún secreto. Nos basamos en la información que hemos podido recopilar. Ujú. Y para empezar con algo que enganche. A ver, ¿sabías que el edificio que vemos ahora es en realidad el tercero que se levanta en ese mismo lugar? El tercero. Sí, sí, dos incendios devastadores marcaron sus comienzos. En fin, vamos a desgranar esto poco a poco. Pues sí, la historia tiene miga. Los orígenes, bueno, se remontan a una patente real de Carlos II, allá por 1662. Un permiso oficial, digamos. Ajá, Pero el primer teatro como tal, el Theatre Royal, no abrió hasta 1732. Lo construyó John Rich, impulsado por el exitazo que tuvo con The Beggar's Opera. la ópera del mendigo, claro. Esa misma. Y un dato curioso, durante su primer siglo compartió con otro teatro, el Drury Lane, la exclusividad para representar drama hablado en Londres. O sea que al principio era más un teatro de texto. Entiendo. O sea, empezó más centrado en el teatro de palabra, lo que llamaríamos teatro convencional. Y la ópera y el ballet, que hoy son su seña de identidad, ¿cuándo entraron en juego? Pues mira, bastante pronto, la verdad. El ballet llegó en 1734 y casi seguido, en 1735, George Frederick Handel, nada menos, empezó sus temporadas de ópera allí. Händel. Sí, estrenó muchísimas obras suyas allí. Fíjate, hasta donó su órgano al teatro. Su presencia fue, bueno, fundamental en esos primeros años musicales. Y entonces llegó el drama. Pero drama de verdad. El primer gran incendio en 1808. Lo dejó hecho cenizas, ¿no? Totalmente destruido. Pero se reconstruyó rápido, eso sí. El segundo teatro abrió ya en 1809. Un año después, vaya. Pero esa reapertura tuvo su polémica con los Old Price Riots, ¿no es así? ¿Los disturbios por los precios? Exacto, 2 meses de disturbios, por la subida del precio de las entradas. Te da una idea de la conexión del teatro con la gente, con el sentir popular de la época. Desde luego. Y ese segundo teatro, además, era un hervidero de espectáculos muy variados, no solo ópera y ballet, ¿eh? Ah, ¿no?
¿Qué más se podía ver? Pues mira, desde el payaso Joseph Grimaldi, Joey, que era famosísimo y revolucionó la pantomima, hasta grandes de la tragedia como Sarah Siddons o Edmund Kean. ¡Ostras, Ken! Leí que se desplomó en escena haciendo de Otelo, ¿puede ser? Sí, sí, una historia tremenda. Y también fue un teatro pionero en tecnología. Introdujo la iluminación de gas en 1817, que sería un cambio brutal. Claro, me imagino. Y en 1837, la luz de calcio, la famosa limelight, para destacar a las estrellas en escena. Era un centro de entretenimiento muy, muy diverso. Fascinante esa mezcla. ¿Y cómo fue entonces que se inclinó tanto hacia la ópera? Pues el momento clave fue en 1846. Llegó un director, Michael Costa, que se trajo a casi toda la compañía de otro teatro importante y lo rebautizó como Royal Italian Opera. Ah, Italian. O sea Que al principio todo se cantaba en italiano, independientemente del idioma original. Fue una apuesta muy fuerte por la ópera italiana. Pero parece que el fuego les tenía manía. no me digas que se volvió a quemar. Pues sí, en 1856, fíjate qué mala suerte, durante un baile de máscaras, otro incendio. Y adiós al segundo edificio. Vaya, al edificio actual, al tercero. Correcto, el que diseñó Ian Barry y se inauguró en 1858. Es el núcleo del complejo que vemos hoy. Y un detalle, en 1892 ya adoptó el nombre definitivo, Royal Opera House, quitándolo de Italian y abriendo el repertorio a óperas en otros idiomas. Pero su historia en el siglo XX también tiene sus giros, ¿eh? He leído que durante la Primera Guerra Mundial lo usaron de almacén de muebles. ¿En serio? Pues sí, tal cual, requisado por el gobierno. Y espera, que en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un salón de baile. ¿Salón de baile? Madre mía. Sí, sí, no reabrió como teatro de ópera y ballet hasta el 46, después de la guerra, y lo hizo a lo grande, con La Bella Durmiente y el Sadler's Wells Ballet, que luego sería el Royal Ballet, como compañía residente. Un auténtico renacer. Qué capacidad de adaptación de verdad. Y esa adaptación siguió, claro, con la gran reforma de los años 90, ¿no? Eso tuvo que ser un cambio. Monumental. Fue una transformación radical. Costó 213 millones de libras, una barbaridad. Se conservó el auditorio histórico de 1858, que es la joya, claro, Menos mal. pero casi todo lo de alrededor se rehizo para crear instalaciones modernas, estudios, oficinas y unos espacios públicos impresionantes, como el Paul Hamlin Hall. Ah, el Paul Halmin Hall, esa estructura de cristal y hierro tan espectacular que se ve. Esa misma. Era la antigua Floral Hall, un mercado de flores victoriano. Se restauró de forma magistral y ahora es el atrio principal, con bares, restaurante, y también se creó el Limbury Studio Theatre, un espacio subterráneo más pequeño y flexible. ¿Para qué tipo de obras? Pues para danza, música más experimental, ópera de cámara. Es la sede de RH2, digamos, la parte más contemporánea. La reforma lo preparó para el siglo XXI, sin duda. Y esa necesidad de adaptarse sigue vigente. Un ejemplo bastante reciente fue la venta de aquel retrato de Hockney en 2020, ¿verdad? Sí. Por la pandemia. Sí, el retrato de Sir David Webster. Fue una decisión difícil, claro, pero necesaria para ayudar a paliar las pérdidas enormes por la crisis del COVID-19. Demuestra que esa adaptación es una constante, incluso hoy en día. Pues, resumiendo un poco, hemos viajado desde un teatro de texto del siglo XVIII a través de incendios, disturbios, ópera italiana, payasos, guerras, almacenes, salones de baile, hasta llegar al centro cultural global y moderno que es hoy. Una historia increíble de resiliencia y reinvención constante. Totalmente. Y si lo pensamos un poco más allá, la capacidad que ha tenido la Royal Opera House para transformarse a lo largo de casi 3 siglos es asombrosa. Y esto nos deja una pregunta interesante en el aire, ¿no? A ver. Viendo cómo han navegado crisis, cambios sociales, tecnológicos, ¿qué nuevas formas o funciones podrían adoptar las grandes instituciones culturales como esta en el futuro? Para seguir siendo relevantes, quiero decir, más allá de lo que ya hemos visto con almacenes o salones de baile. ¿Qué les deparará el futuro ante nuevos desafíos? ¿Algo en lo que pensar?